primer lugar, quisiera agradecer a todos y todas los que nos están sintonizando en este primer evento de lanzamiento de la firma Delgado Abogados, así también a los que nos están siguiendo por los diferentes canales y redes sociales, ya que igual esta conferencia está quedando grabada. Y bueno, agradecer efusivamente al doctor Hugo Soloburen Calmet, quien tiene la gentileza de poder estar acá para poder explicarnos, comentarnos uno de los temas de repente más relevantes que ha ocurrido en estos 2 años que vamos de pandemia, que es básicamente sobre los costos originados por esta pandemia y la distribución entre pues, los sujetos privados y públicos, ¿no? Agradecerle nuevamente por la presencia, la disposición y bueno, invitar a todos a que nos sigan pues por las redes y en este evento. A continuación, Melissa, si estás por ahí, de repente ya le damos pase al doctor Hugo Soloburen para que comience la exposición. Sí, por supuesto. Doctor Hugo Soloburen, buenas tardes. La platea es suya. Nuevamente agradecerle por la disposición y bueno, por el hecho de estar acá para poder aprender de usted de un tema tan relevante que se está dando día a día pues, en los diferentes tribunales arbitrales, en lo que respecta a la contratación pública, y nuevamente agradecerle y darle la bienvenida a este primer de muchos eventos. Muchas gracias. Y al contrario, mi agradecimiento al doctor Cristian Delgado Suárez por la gentileza de haberme invitado a este primer evento, que es una gran iniciativa del estudio que él preside y dirige. Y es un tema efectivamente muy relevante, muy interesante y de mucha actualidad. Lo que se me ha pedido es que trate el tema, como se ha mencionado, los costos COVID-19 y la responsabilidad de las entidades públicas. Perdón, ¿no han levantado el PPT? En este momento, ya lo tiene ahí proyectado, doctor. Ahí está. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, la pandemia del COVID-19 ha generado muchos escenarios que han cambiado nuestra realidad, desde el aspecto social, emocional hasta el económico, incluyendo lógicamente el ámbito de la construcción, tanto público como privado. Dedicaré mi exposición básicamente al aspecto de la construcción de obras públicas, que es el tema que nos convoca. Siguiente, por favor. La pandemia COVID-19 ha generado impactos en la construcción pública. Así, el escenario de paralización de las obras ha determinado un impacto en diversos aspectos, tales como en el plazo de ejecución producido por la paralización de obra a partir de la declaración del estado de emergencia nacional. El impacto en el plazo por la removilización de personal y equipos. El impacto en el plazo por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo. El impacto en el plazo por las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes. Y el impacto en el plazo por las situaciones de compra de materiales e instrumentos y su traslado a la obra. La directiva de mención también ha establecido los costos que se deben cuantificar y acreditar en la solicitud de ampliación excepcional del plazo. Así tenemos los siguientes: los costos directos cuando corresponda y gastos generales variables que se hayan incurrido, que se hayan devengado durante el periodo en que la obra se encontró paralizada debido a la declaratoria del estado de emergencia nacional y que sean consecuencia de esta. Estos costos directos y gastos generales se calcularán en base a lo previsto
en la oferta por tales conceptos, debiendo adjuntarse los documentos que acrediten fehacientemente que se ha incurrido en estos. Los costos por la elaboración de los documentos exigidos por los sectores competentes para la prevención y control del COVID-19 y por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, en caso sean necesarias y debidamente sustentados. Y finalmente tenemos los costos directos, cuando corresponda, y gastos generales en los que se incurra por la removilización de personal y equipos debidamente sustentados también. Básicamente, lo que ha hecho la directiva bajo comentario es dar un marco cerrado de conceptos que las entidades podrían reconocer a los contratistas que presenten la solicitud de ampliación excepcional de plazo. Es de advertir que si un ejecutor presentara en dicho documento un costo que no esté considerado en la directiva, las entidades lo rechazarán, acatando literalmente lo que señala dicha directiva. La directiva 005-2020 OCSD, tantas veces comentada, ha señalado de forma genérica qué costos podrán reconocer las entidades para ejecutar la obra bajo la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación de del COVID-19, dispuestas por los sectores competentes. Así tenemos como ejemplo las siguientes: costos directos y gastos generales que implique ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución y por la implementación de las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuesta por los sectores competentes. Costos que resulten necesarios para garantizar la adecuada custodia y el mantenimiento de las partidas ejecutadas de la obra, así como los materiales, insumos, mobiliario, entre otros, que se vayan a utilizar una vez reanudada la obra, tales como seguridad y guardianía, alquiler de almacenes, movilidad y o transporte, según corresponda. Evidentemente, a este momento no podemos establecer de forma cerrada cuáles son los costos que se deben reconocer por la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19. Tal como lo hemos indicado, a la fecha se cuentan con algunas normas, pero en el transcurrir del tiempo se irán emitiendo otras disposiciones que variarán o aumentarán las medidas que se deban adoptar en la ejecución de las obras y en consecuencia impliquen un mayor costo. Es lógico, como ocurre en el quehacer diario de la construcción pública, que sucedan desacuerdos entre el contratista ejecutor y la entidad en relación con el costo de las partidas y el atraso generado por el COVID-19. Con mayor razón, es probable que ocurran discrepancias entre los costos presentados por el contratista de la entidad en este escenario de la Directiva 005, que establece dos aspectos sustanciales. Ante el desacuerdo, se prioriza la ejecución de la obra y el contratista debe de aplicar los costos que indique la entidad. El contratista mantiene su derecho de someter la controversia a mecanismos de solución de controversias. Incluso me animo a establecer que este derecho no tiene caducidad específica, por lo que de conformidad con el numeral 45.6 del artículo 45.1 del Decreto Supremo 082, texto único ordenado de la Ley 30225, que es la Ley de Contrataciones del Estado, solo caducará cuando se haya realizado el pago final. ¿Por qué se deben reconocer los costos del COVID-19? La respuesta más simple es para no afectar al contratista ejecutor, así como para proteger el equilibrio económico del contrato. Es importante señalar que el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado se basa en el principio del equilibrio económico-financiero del contrato, el cual es definido como una relación establecida entre las partes contratantes en el momento de celebrar el contrato, entre un conjunto de derechos del contratante y un conjunto de obligaciones de éste, considerados equivalentes
Es de ahí el nombre de ecuación, equivalencia, igualdad. Pero lo sustancial de este principio, que es base de lo regulado en el artículo 34 de la Ley de Contratación del Estado, es que se está reconociendo que en la ejecución del contrato de obra pública nos encontramos en puridad en la ejecución de un contrato denomínese de carácter civil. Esto es, donde dos partes buscan un fin determinado bajo principios y obligaciones generales y básicas. Pese a la claridad de la directiva y del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, en la práctica hemos venido teniendo algunas situaciones que han generado que las entidades no reconozcan y paguen los costos COVID-19 a los contratistas. Así tenemos las siguientes situaciones que se han venido presentando en la realidad. Las entidades observan los presupuestos COVID-19 y en tanto se subsanan esas observaciones, los costos COVID-19 son asumidos por el contratista. Las entidades no proponen costos COVID-19. Las entidades no plantean costos COVID-19 razonables, con lo cual los contratistas asumen los mayores costos. En el cambio de funcionarios de una determinada entidad, se niega el reconocimiento de costo de COVID-19 que en un inicio se reconocieron. Otro caso es que las entidades no reconocen los costos COVID-19 por supuesta falta de acreditación. Y finalmente podemos mencionar la demora considerable en el pago de los costos COVID-19 por las entidades. Ante estas situaciones de no reconocimiento y pago de los costos COVID-19, se da como resultado que ello implica un desfinanciamiento de la obra, toda vez que esto origina el no reconocimiento y pago de costos COVID-19, genera un desfinanciamiento de la ejecución de la obra, como hemos mencionado. Los costos de COVID-19 son distintos a los costos de la obra. Las valorizaciones de la obra no consideran el costo COVID-19. No es responsabilidad del contratista financiar la obra, y sin los implementos de seguridad para prevenir y controlar el COVID-19, no es posible ejecutar una obra en este contexto de pandemia. Es así que se nos presenta un interrogante. La situación de financiamiento de la obra faculta al contratista paralizarla. El artículo 178 del Decreto Supremo 344/2018, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solo regula el supuesto de no pago de 3 valorizaciones como sustento para paralizar la obra. No obstante, debemos tener en consideración que más allá de la regulación expresa, se debe tener en cuenta que en el contexto en que vivimos actualmente, resulta razonable y lógico que si no se cuenta con implementos de seguridad para prevenir y controlar el COVID-19, no será admisible continuar con la ejecución de la obra. Asimismo, que sin financiamiento una obra no puede continuar con su ejecución a costas del contratista. De otro lado, las partes en los contratos y aún más en estos tiempos se olvida de que la ejecución del contrato debe primar el deber de colaboración, el cual exige que más allá de los diferentes intereses que existan entre las partes en la ejecución del contrato, se deba evitar toda dificultad facilitando la ejecución del crédito a la otra parte. Las partes entre sí tienen el deber de actuar lo mejor posible para que el logro del interés del co-contratante se cumpla. Ello, como bien destaca Kemmelmacher de Carlucci, puede implicar ejecutar prestaciones no previstas expresamente, modificar el propio comportamiento, tolerar que la otra parte modifique la prestación, dar aviso de ciertos acontecimientos. Por lo que en atención a este deber, las entidades deben abstenerse de todo acto u omisión que pueda tener por consecuencia privar a la obra, privar a la otra parte
de los beneficios o ventajas propias del contrato o que agrave injustificadamente el resultado, volviendo más onerosa la situación del deudor. Pasemos ahora a la responsabilidad de las entidades públicas conforme se tiene el artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado. El titular de la entidad, el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones son los responsables por la gestión de las contrataciones públicas. Incluso el artículo 9 establece que los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables en el ámbito de las actuaciones que realicen. Perdón, son 2 o 3 días de hablar continuamente. Estoy con la garganta ya muy afectada. Decía que en el ámbito de las actuaciones que se realicen, son responsables de elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. De lo cual se aprecia claramente que los funcionarios y servidores de las entidades poseen una responsabilidad administrativa en aplicación de los artículos antes comentados. Asimismo, es importante precisar que ante el escenario de la pandemia del COVID-19, el hecho de no contar con los implementos de seguridad para prevenir y controlar el virus en mención, ante la falta de reconocimiento y pago de los costos vinculados a este, pueden generar responsabilidad penal que será asumida no solo por el contratista, sino también eventualmente por las propias entidades. Siendo este el caso, deberán enfrentar investigaciones penales por los delitos de exposición a peligro de personas dependientes y por propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, como se puede apreciar en la diapositiva que están viendo. Por otro lado, mediante la responsabilidad establecida en los artículos 8 y 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, tenemos que los funcionarios y servidores públicos pueden caer en falta de carácter disciplinario contenida en el literal D del artículo 85 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, por lo que pueden ser denunciados ante las secretarías técnicas de procedimientos administrativos disciplinarios de cada entidad. Ello considerando que la falta disciplinaria puede generar como sanción, dependiendo de cada caso en concreto y de la falta, la amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión sin goce de compensaciones desde 1 día hasta 2 meses y destitución. Asimismo, para el caso de los servidores de las... perdón. Para el caso de los ex servidores, la sanción que les corresponde es la inhabilitación para el reingreso al servicio civil hasta por 5 años, de conformidad con lo establecido por la Ley 27444. Como conclusión a lo expuesto, hemos podido advertir que el no reconocimiento y pago de los costos COVID-19 generan situaciones que afectan a la ejecución de la obra. Y con ello, aunque suene un poco exagerado, se ralentiza la recuperación de la economía nacional, siendo que además produce responsabilidades administrativas y penales para los involucrados, tal como hemos mencionado, ante una situación que vista objetivamente debería ser sencilla: reconocer y pagar aquello que ha sido dispuesto por el gobierno nacional y que es necesario para continuar con la actividad constructiva en beneficio de la población y con la concreción de los fines públicos. Recordemos que el fin de toda obra pública es la satisfacción de alguna necesidad o cumplir con algún objetivo
que sirve a la población o a un sector de la población determinado. Por ello, el interés general es que las obras concluyan bien, y que para que esto suceda debe haber, lo que hemos mencionado hace un rato, un sentido de colaboración de las partes en la ejecución del contrato. Y esa colaboración debe darse de parte de la administración, especialmente, con celeridad y con responsabilidad. Muchas gracias, Cristian. Quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias, estimado doctor Hugo. Siempre No es se te muy escucha, grato. Cristian. ¿No se me escucha? Ahora sí. Ok. Agradecerle, de hecho es una temática muy interesante, gracias por sus comentarios, sus perspectivas, que de hecho tiene que ver bastante, diría yo, con lo que ha estado ocurriendo estos 2 últimos años de pandemia y seguramente continuará ocurriendo. Yo quisiera, a menos que antes de algunas preguntas que tal vez pudiesen tener los asistentes o no, quisiera compartir con usted algunas experiencias que también he visto desde el ámbito privado. Evidentemente en el ámbito público es más sintomático, porque pues la administración pública, las entidades públicas tienen algún tipo de rigidez en el ámbito contractual, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel privado, el año pasado hemos visto una cantidad de temas, sobre todo a nivel arbitral, judicial, en el que muchos hablaban de una cláusula del hardship o de la fuerza mayor. Evidentemente porque la pandemia no era una cuestión previsible ni esperada, es extraordinaria, es fuerza mayor. Le hago la siguiente pregunta. En lo que respecta a distribución de costos incurridos por el contratista, es muy difícil o diferente poder equilibrar las prestaciones con una cláusula de fuerza mayor. Y yo sé que el Estado se cuida mucho a nivel de las cuestiones de fuerza mayor, pero una salida no podría ir en el sentido de negociar o renegociar justamente estas prestaciones a raíz de la fuerza mayor, o no es algo que se dé mucho a nivel de contratación pública. Una pregunta muy interesante porque sin duda responde a una realidad, Cristian. Efectivamente, eso debería ser una salida justa y sencilla para ambas partes. Pero yo veo una dificultad que tú la has implicado en tu pregunta, y es ¿qué funcionario público va a insertar una cláusula de esa naturaleza cuando puede ser luego investigado, o la famosa SOSI o la Contraloría encontrar hacer un hallazgo porque ha afectado a la institución y ha comprometido el presupuesto de la institución? Que además, como todos sabemos, una de las razones más allá del temor de los propios funcionarios a aprobar cosas que se puedan interpretar como un favorecimiento al contratista, tenemos un factor que si no se corrige, no va a servir de mucho las buenas intenciones, las cláusulas que se pacten o las normas que se den. Y es que las entidades públicas tienen presupuestos, como todos sabemos, aprobados, anualizados. ¿Qué sucede? Ya todos sabemos lo que pasa, por ejemplo, con los adicionales o lo que sucede con el término de un arbitraje, cuando el privado gana en todo o en parte el arbitraje. ¿Cómo ir a cobrar al Estado? ¿No? Y no es que le falte voluntad de pago al Estado, es que la entidad no tiene dentro del presupuesto asignado de ese ejercicio la partida para cumplir con esa obligación. Entonces hay que pasar por la pasión que puede durar 1 año, 2 años, hace 3 años, para poder efectivizar el pago, ¿no? Pero sí, lo correcto sería lo que tú planteas. Debería haber quizás una normativa que libere de responsabilidad, o en todo caso, sea una umbrella, un paraguas para los funcionarios públicos que le permitan celebrar ese tipo de cláusulas que solucionarían prontamente estos problemas, ¿no? Muchas gracias, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Es más, y yo le comento algo, para solamente compartir y comentar también con nuestros espectadores,
en uno de los recientes contratos de construcción e infraestructura, que es la línea 2 del metro, la que se está terminando de construir, el Estado no solo se ha protegido en el sentido de este evento fuerza mayor y eventuales eventos imprevisibles, sino que incluso ha de alguna manera derivado o dado al contratista en este caso o no le ha dado, mejor dicho, la posibilidad de que pueda reclamar ante eventos de fuerza mayor como por ejemplo los suelos. Esta línea número 2 está yendo de manera subterránea. Creo que es más que evidente que sabemos cómo es el suelo de Lima. Entonces, por ejemplo, ahí el Estado no tendría ningún tipo de responsabilidad ante lo que pudiese ocurrir en un evento muy pues aislado, ¿no? Acá hay ingenieros, acá hay cuestiones de infraestructura, pero no respondería pues ante las propiedades del suelo de Lima eventualmente en este trayecto, ¿no? Entonces, es cierto, creo que a nivel de administración pública pareciera de que la finalidad pública de la obra, que al final es una finalidad pública, es la de reducir en su mínima expresión la protección del privado, ¿no? Parecería, lo cual pues es completamente antieconómico. Y no solo eso, permítame, ya que esta es la primera oportunidad de que estamos conversando, algo más. Esta misma situación puede generar de que se incurra en compras, por así decirlo, por otras empresas contratistas de este proyecto que se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque de repente ya no tienen ningún interés o de repente ya no pues resuelven el contrato, o qué sé yo, simplemente lo transfieren, lo transmiten y eso también me parece que haría incurrir en un costo, ¿no? En un costo asociado a una eventual pues novación o algún cambio del contratista, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto de que alguien ejecuta un contrato y después de unos 5 años o 6 años el Estado tiene pues alguna conducta antieconómica y pasa a otra empresa, pasa a otra transnacional u otra empresa que ejecute y desarrolle este tipo de obras, ¿no? Pero bueno, estoy hablando demasiado. Le agradezco nuevamente y de repente, Melissa, ¿podrías ayudarnos si es que hay alguna pregunta o comentario? Cristian, como nos está escuchando mucha gente, Sí. Eugenia, déjame decir unas palabras, como nos está escuchando mucha gente y estos temas son muy delicados, yo simplemente quiero dejar constancia que no puedo hacer ningún tipo de comentarios, me tengo que exonerar del ejemplo que has puesto, porque soy árbitro en casos el que has mencionado. Así que simplemente mañana mismo estaría siendo recusado si hiciera un comentario. Solamente No. puedo hacer una apreciación general que no tiene nada que ver con mi participación en los tribunales arbitrales en el tema que tú has mencionado, y es que tenemos que tener claro que hay una diferencia que no salva todos los problemas, pero ayuda bastante. Hay una diferencia que tú conoces muy bien entre la contratación de obras públicas bajo la ley de contratación del Estado y la contratación de obras públicas bajo la ley de concesiones o de APPs o de obras por impuestos, ¿no? Hay una gran diferencia. Hay cosas que tú puedes pactar en la contratación en concesiones que se rige por otra ley y otras normas, y hay cosas que de esas normas que no se pueden pactar en la contratación que están bajo el ámbito de la ley de contrataciones del Estado. Eso es todo lo que puedo comentar al respecto porque estoy involucrado en tribunales No, arbitrales. evidentemente, no, yo le agradezco y no, nunca implicaría una respuesta o adelanto, o sea, tan solo era un comentario de que sí, pues la contratación a nivel público con los privados en estas modalidades, pues como usted comenta, hay cosas que se pueden pactar y otras no, ¿no? Y son muy delicadas, porque al final de lo que se trata es de encontrar un equilibrio entre la inversión que está haciendo el inversionista, ¿no? Y lo que le está costando, porque pues, cuesta, de lo cual tiene que también tener una ganancia y la finalidad pública de esta entidad que está llevando a cabo esta obra de infraestructura. Le agradezco. La paradoja que se da en el tema, Cristian, es que la obligación se la ha generado el propio Estado, que se han quedado las normas sobre el COVID-19. Y está muy bien, porque es lo que corresponde. Pero lo que no resulta razonable es que en esas mismas normas
se haya exonerado, se haya facilitado el que las entidades públicas puedan aprobar pues, con relativa, con todos los controles del caso, pero con relativa facilidad y sin ninguna responsabilidad para el funcionario, porque está actuando bajo una norma que obliga al contratista a cumplir con esas normas, debería pues también tener una protección comprendida en la propia norma o una norma posterior que se dicte. Muchas gracias. Gracias a usted, totalmente de acuerdo. Y recuerdo mis clases de administrativo con mi profesor Dante Mendoza, en el que siempre nos decía, el Estado pues tiene poderes exorbitantes, ¿no? Y qué duda cabe que en la contratación, ya no solo en la relación de administración-administrado, sino ya en la contratación pública, a veces podemos tener pues este tipo de eventos, bueno, en función de los contratos, ¿no? En función de Es una relación asimétrica. Totalmente, claro que sí. Muchísimas gracias.